Hola a todos, hoy es miércoles 1 de abril, vamos a acabar con el tema que estábamos dando estos últimos días sobre límites de continuidad y en concreto lo que nos queda por ver es de la segunda parte del estudio de la continuidad de una función en su dominio y en puntos concretos. Ayer empezamos a hablar de qué tipos de discontinuidades podíamos tener y hoy lo que vamos a hacer es ver de manera analítica cómo hacemos ese estudio y os cuento también qué es lo que os voy a pedir que me entreguéis antes de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, lo primero, es muy probable que el sonido de este vídeo no sea tan bueno, a pesar de que el otro tampoco era una maravilla, porque estoy grabando en la cocina y tiene bastante más eco que el salón, pero en fin, las circunstancias son las que son. Bueno, ayer estábamos viendo entonces a nivel gráfico cómo podíamos identificar los tipos de discontinuidades y os había contado esto de aquí, ¿no? Que una discontinuidad evitable es o bien cuando no existía la función en el punto, es decir, que no estaba definida en dicho punto, o bien cuando existía pero no coincidía con el valor del límite de la función en ese punto, y después las inevitables es cuando los límites laterales no coinciden. Y en el caso de que sean esos límites laterales iguales a números reales, teníamos una discontinuidad inevitable de salto finito, y si alguno de ellos o los dos valían infinito, del signo que fuera, eran de salto infinito. Es lo que ocurre cuando tenemos asíntotas. Bueno, eso es la función, la continuidad de la función en un punto, o mejor dicho, las discontinuidades que se pueden dar en un punto en una función. Pero cuando nos hablan de estudia la continuidad de una función, normalmente no nos especifican en este punto, hay ejercicios en los que sí, pero muchas veces lo que nos dicen es estudia la función, la continuidad de la función en su dominio. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es lo siguiente. La continuidad de la función en su dominio significa que tendríamos que estudiar la continuidad en todos los puntos del intervalo que componga su dominio. Esto puede parecer como, complicado, en plan, voy a tener que estudiar todos los puntos, pero si son infinitos. Claro, son infinitos, no hay que hacerlo así. Lo que tenemos que saber es que según el tipo de función que tengamos entre manos, pues tiene unas características determinadas. Entonces, por ejemplo, sabemos que los polinomios, las funciones racionales, las raíces cuadradas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, que son todas ellas con las que estuvimos trabajando en el tema de funciones elementales, pues resulta que son continuas en su dominio abierto. Lo del dominio, fijaos que en las funciones racionales, por ejemplo, su dominio era todos los valores de x, mientras que no anulen el denominador, ¿no? Excluíamos las raíces del denominador de ese dominio. Entonces, si tenemos una función racional, lo que haremos será buscar cuál es su dominio y en los puntos que excluyamos pues tendrá una discontinuidad y luego veremos de qué tipo. Y luego las otras, pues os repasáis cómo era su dominio y no me voy a parar porque si no se me va muy largo el vídeo. ¿Qué otra situación podemos tener? Pues que no nos den una expresión sola de nuestra función, sino que nos den una función definida a trozos. Entonces aquí tenemos un añadido, que es que además de fijarnos en la continuidad de cada función en su trozo abierto, en el intervalo en el que funcione, en el que debamos utilizar esa expresión, nos vamos a tener que fijar en los puntos de cambio. Y normalmente ahí va a venirnos la mayoría de las veces pues ese estudio realmente. Lo habitual va a ser que las funciones en cada uno de los trozos no tengan problema porque a lo mejor son polinomios, que son maravillosos, pero lo que tendremos que comprobar es qué pasa en ese punto de cambio, porque a lo mejor tenemos una circunstancia como la de alguna de estas gráficas. Y ahora, ¿cómo hacemos lo de la continuidad de los puntos de cambio? Pues siguiendo estos pasos que os había dicho ayer al final del vídeo. Lo primero, tenemos que comprobar que la función exista en ese punto de cambio. Después tenemos que calcular el límite de la función en ese punto. Para ello utilizaremos los límites laterales. Y si existe ese límite, comprobamos la tercera condición a ver si se cumple, que es que debería ser igual el límite al valor de la función en ese punto. Si todo esto se cumple, entonces es continua en ese punto. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Bueno, los ejercicios que vamos a hacer son de la fotocopia el que no tiene número, que solamente tiene un punto, que está así como en mitad de la hoja, debajo del 8.55, este de aquí,
que tiene 4 apartados. Y después voy a hacer también el problema, ¿cuál era? El 8.62, porque también nos habla de continuidad. Bien, el enunciado de este ejercicio es: estudia la continuidad de las siguientes funciones en su dominio. Es decir, estúdialo todo, no me dice ningún punto en concreto. Entonces lo primero que tengo que ver es, me fijo en cada una de las expresiones y en qué intervalo de valores de x tengo que utilizarlo. Y resulta que ambas expresiones son polinomios y esos polinomios van a ser continuos en todo R y en concreto también en su dominio. Bien, entonces, lo primero que ponemos es por tratarse de funciones polinómicas, x y menos x son continuas en su dominio, ¿vale? O sea, estamos haciendo el primer paso, que sería este de aquí. Estudiar cada función en su trozo abierto. Vale, primer paso hecho. Ahora el segundo paso viene a ser lo de comprobar qué pasa en nuestro punto de cambio. ¿Cuál es nuestro punto de cambio? El 0. Ahora entonces estudiamos en x igual a 0. Tenemos que analizar la función, la continuidad de la función en este punto. Primero, vemos cuánto es f de 0. En este caso vale menos 0, es decir, 0. Utilizaríamos la segunda definición, ¿vale? Utilizaríamos esta de abajo, ya lo sabéis. Lo segundo que hacemos es calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. Como tenemos diferentes expresiones a la izquierda y a la derecha, haremos los límites laterales. De eso se trata. El límite por la izquierda es el límite de x cuando x tiende a 0. Recordad que cuando ya escribo la expresión correspondiente a este trozo, dejo de escribir lo de que es por la izquierda. ¿Y cuánto vale esto? 0. Límite por la derecha de nuestra función, en esta ocasión será el límite de menos x, cuando x tiende a 0, vuelve a ser 0, entonces en base a esto podemos decir que el límite de nuestra función f de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Y por último comprobamos que el límite es igual a 0 y coincide con el valor de f de 0, por tanto f de x es continua en x igual a 0. Así que podríamos decir que ya que cada una de las funciones por separado son continuas en su dominio y además nos ha salido que en ese punto de cambio también la función es continua, podemos concluir que la función es continua en su dominio. Segundo ejemplo. Ahora tenemos x al cuadrado cuando x es menor que 1, menos x más 2 cuando x es mayor o igual que 2. Cada una de estas funciones, es decir, x al cuadrado y menos x más 2, son funciones polinómicas. Por lo tanto, ambas funciones son polinómicas, por lo que son continuas en su dominio. Es decir, x al cuadrado y menos x más 2, por las características que tienen esas funciones, no nos introducen ninguna discontinuidad. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en cómo está definida nuestra función, vemos que desde el 1 hasta el 2 no está definida. Bien, pues pondremos que f de x es continua en menos infinito 1 abierto, unión
2 más infinito cerrado. Y si queréis, bueno, podemos añadir, es continua en esta unidad. Pues es donde está definida. Aquí realmente no hacemos el análisis en el punto de cambio, porque es que hay una discontinuidad porque tenemos ahí un hueco. Entonces esta sería la contestación. El siguiente, 2 menos x al cuadrado cuando nuestra x es menor que 2, x más 2 cuando nuestra x es mayor o igual que 2. Mismo comentario, como son polinómicas, lo voy a abreviar, ¿vale? O sea, es lo mismo que antes. Cada una de esas funciones sería, son funciones continuas en su dominio. Funciones continuas en su dominio. Lo que tenemos que estudiar será el punto de cambio, ese punto 2. En x igual a 2 hacemos el análisis de la continuidad en un punto. Primer paso, ¿cuánto vale f en 2? Pues valdrá 2 más 2, 4. Segundo paso, ¿cuánto vale el límite de nuestra función cuando x tiende a 2 por la izquierda? Esto es el límite de 2 menos x al cuadrado cuando x tiende a 2, que viene siendo de 2 menos 4 menos 2. Calculamos ahora el límite por la derecha, el límite lateral por la derecha. Será el límite de x más 2, que nos da 2 más 2, 4. Estos dos límites laterales son diferentes, menos 2 es distinto de 4. Por lo tanto, no existe el límite de nuestra función cuando x tiende a 2 y decimos que, decimos que f de x es discontinua en x igual a 2. Y ahora, ¿de qué tipo es esa discontinuidad? ¿Qué me pasa aquí? Vamos a recuperar el esquema que habíamos dicho ayer. Nuestra función existe. Lo que no existe es el límite. O sea, lo que me pasa es que los dos límites laterales no son iguales. Por lo tanto, va a ser una discontinuidad inevitable. ¿Cuál es el valor de mis límites laterales? Son números reales. Uno era menos 2 y el otro 4. Pues entonces estoy en una discontinuidad inevitable de salto finito. Así que f discontinua de x igual a 2 tiene una discontinuidad inevitable de salto finito. Y último apartado de este. En esta ocasión tenemos 3 trozos. Voy a comprobar primero qué pasa, o sea, cómo está definida esta función. Resulta que cuando x es menor o igual que 2 tengo una expresión que es x al cuadrado, de 2 a 4 otra y para los mayores que 4 otra. Cada una de estas funciones, cada una de estas son polinomios. Pues lo mismo de antes, son funciones polinómicas pues continuas en su dominio. O sea, lo estoy poniendo así por abreviar, pero realmente bien escrito sería como lo puse en el primer apartado. Ahora, tenemos que estudiar los puntos de cambio. Y tenemos dos, el 2 y el 4. Pues empezamos entonces. En x igual a 2, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos que calcular nuestro valor de la función en 2. Sería la función x al cuadrado, o sea, la expresión x al cuadrado la que tengo que utilizar. Entonces 2 al cuadrado me da 4. Ahora, el límite lateral cuando tiende a 2 por la izquierda será el límite de x al cuadrado cuando tienda a 2. 4. Límite cuando tienda a 2 por la derecha. Utilizo 2x más 1.
2 por 2, 4, más 1, 5. Bueno, perdón, este era el segundo paso. 4 es distinto de 5. Concluimos que no existe el límite de nuestra función cuando x tiende a 2. ¿Qué tipo de discontinuidad es aquí? De nuevo nos ocurre lo mismo del apartado anterior, o sea, es una, lo voy a poner por abreviar así ya, es una discontinuidad inevitable de salto finito en ese valor de x, en x igual a 2. Esa sería la primera respuesta. O sea, lo primero que tendría que decir en el análisis de la continuidad de esta función. Y ahora tengo que analizar el punto x igual a 4. A ver si me cabe. Primero, calculamos cuánto es f de 4. Nos vamos aquí a nuestras definiciones y nos encontramos con que no está definida en 4. Pues entonces decimos que no existe f de 4. Vamos a ver, todavía no puedo concluir, es decir, todavía no puedo concluir que esté en el primer caso, en el de una discontinuidad evitable, porque tengo que comprobar qué pasa con los límites laterales, porque aunque alguno de esos límites laterales, quiero decir, lo que es concluyente es lo que pasa con los límites laterales, no el hecho de que no exista la función. Si no existe la función, pero cuando calculo los límites laterales son iguales, entonces será una discontinuidad evitable. Pero si los límites laterales no coinciden, entonces tendré una inevitable y según el valor que me dé, de un tipo o de otro. Vale, o sea, todavía no hemos acabado. Ahora tengo que calcular entonces el límite cuando tiende a 4 por la izquierda, que será utilizando la expresión 2x más 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Y ahora el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. La función que tengo que utilizar es menos x más 13. Menos x más 13. Menos 4 más 13 son 9. Como coinciden los límites laterales, significa que el límite existe. O sea, bueno, no lo pongo que existe, pongo cuánto es. El límite de mi función cuando x tiende a 4 es 9. Y entonces estoy en el caso de la discontinuidad evitable. Pues discontinuidad evitable en x igual a 4. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Recordad que además de ver, o sea, de responder qué tipo de discontinuidad tiene, tengo que decir en qué punto. Discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 2, discontinuidad evitable en x igual a 4. Y ahora el último, vamos a hacer el problema. 18 minutos de vídeo, bueno, podría ser peor. El problema, que dijimos que era el 8.62, nos dice: se ha investigado el tiempo t mayúscula en minutos que se tarda en realizar cierta prueba de atletismo en función del tiempo de entrenamiento x en días, obteniéndose que, vale, nuestra función sería, es una función definida a trozos. En el primer trozo sigue esta expresión, es decir, en los primeros 30 días ¿qué era? El tiempo que se tarda en realizar la prueba se calcula de esa manera, y de ahí en adelante pues tenemos esta otra, 1125 dividido entre x menos 15 por x menos 5. Si nuestra x es mayor que 30. Primera pregunta, justifica que la función t es continua en todo su dominio. Fijaos que aquí ya nos están diciendo, oye, cuando estudies la continuidad de esta función en su dominio, te tiene que dar que es continua. Vale, ya nos está dando una pista de lo que nos tiene que salir. Para eso lo que tenemos que ver es, en primer lugar, cada una de las funciones que componen esta función definida a trozos. Resulta que la primera expresión, 300 entre x más 30, vale, vamos a llamarle, por ejemplo, t sub 1.
a esta expresión. ¿Cuál es su dominio? Es lo primero que tendríamos que ver. El dominio de t sub 1 será todo r excepto menos 30, que es el valor que haría que ese denominador fuera 0. ¿Qué ocurre? Que cuando nos fijamos en cuál es el dominio de definición en esta función, realmente la x nunca toma valores negativos, porque estamos hablando de que la x son días. No tiene sentido en este contexto hablar de días negativos, o al menos tal y como está definido este problema. Por lo tanto, en el trozo en el que utilizaremos nuestra función, no nos da ningún problema, porque nuestra x no va a llegar a alcanzar nunca ese valor de menos 30. Así que podemos decir que t sub 1, o sea, bueno, la justificación sería x igual a menos 30 no pertenece al intervalo 0,30, o si queréis, mejor dicho, no pertenece al dominio de la función t, y entonces este primer trozo va a ser continuo en esos valores en los que va a funcionar. O sea, esa función del primer trozo me refiero. Entonces, t sub 1 es continua en el intervalo en el que va a trabajar. ¿Qué ocurre con nuestra segunda función? 1125 entre x menos 15 por x menos 5. Su dominio, como es de nuevo una función racional, va a ser igual a todo r excepto las raíces del denominador. Como ya me dan el denominador factorizado, es muy sencillo ver que los valores que anulan dicho denominador serán, lo voy a poner de manera mayor, serán 5 y 15. 5 y 15 pertenecen al intervalo en el que va a trabajar esta función en el contexto de mi problema. Resulta que no. Entonces, como 5 y 15 no pertenecen al intervalo 30 más infinito, pues resulta que t sub 2 va a ser también continua. Así que la primera parte del análisis está hecha. Ahora lo que tendríamos que ver es el punto de cambio, este punto que será 30, tenemos que ver si en ese punto es continua la función. Pues en x igual a 30, lo primero, f de 30. Cuando valga 30 tengo que utilizar la primera expresión. 30 más 30. Pues 300 entre 60, que son 5. Segundo, a ver si me cabe, el límite. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Bien, ahora en segundo lugar tengo que calcular los límites laterales. El límite de mi función cuando x tiende a 30 por la izquierda es el límite de 300 entre, x más 30 cuando x tiende a 30. No es ninguna indeterminación ni nada de eso. 300 entre 30 más 30, que vuelve a ser 5. Límite lateral por la derecha. Es el límite de la otra expresión. X tiende a 30. Pues esto será 1125 por 30 menos 15 por 30 menos 5. Vale, necesito la calculadora y no la tengo aquí. Entonces hacemos los denominadores son, perdón, en el denominador tengo un 15 por 25. Ahora el inverso de esto y multiplico por 1125 y nos da 3.
Los límites laterales no coinciden. No existe el límite de f cuando x tiende a 30. Por lo tanto, tenemos, como son diferentes los límites laterales, pero valen un número real, resulta que es una discontinuidad inevitable de salto finito en x igual a 30. Y esa sería mi respuesta. Cuando es continua en todo excepto en un valor, no hace falta que digamos es continua en todo tal excepto en en ese punto. Ya se ve lo de la continuidad en el análisis anterior. Bueno, ¿qué os toca entonces hacer ahora? Mañana no vais a tener vídeo. Con el vídeo de hoy miércoles doy por finalizada esta unidad. Lo que tendréis que hacer es unos ejercicios vosotros en vuestra libreta, le sacaréis una foto y me lo adjuntaréis. Encontraréis las instrucciones en el aula virtual acerca de ese entregable. La fecha límite será el viernes a las 23:55, es decir, antes del fin de semana, porque a partir del viernes a medianoche para mí estamos todos de vacaciones. Y además os pondré también un cuestionario en Quizizz. No sé si conocéis la página, pero bueno, es una manera un poco distinta de haceros también una pequeña prueba a ver qué tal lleváis este tema. Las instrucciones de acceso os las dejaré también en el aula virtual. ¿Vale? Y nada, por mi parte nada más. Felices vacaciones, aprovechad para descansar y nos vemos a la vuelta. En mi caso, con un año más. Felicidades también a quien cumpla por el camino, que si no recuerdo mal, son Nair y Sara. Venga, mucho ánimo y quedaos en casa. Cualquier duda ya sabéis, me contactáis a través del foro, del correo, de comentarios de YouTube o lo que sea, ¿vale? Venga, un abrazo.